Si eres un usuario que utiliza constantemente Ventoy, debo de comentarte que debes de actualizar, ya que el día de hoy acaba de salir una nueva versión. En este caso sería la 1.1.05, que resuelve un problema al momento de botear imágenes WinP en modo UEFI. Así que por favor actualiza en este momento. Aún así, si no estás trabajando también con la versión 1.04, déjame decirte que si tenías el error que estamos viendo en este momento, no te iba a permitir instalar Windows. En este caso he tomado una imagen ya que he visto este error, pero no pude capturarlo, así que tuve que obtenerlo de otra fuente. Pero básicamente al momento de instalar Windows 11 24H2, te iba a aparecer este error durante la instalación del sistema operativo y ahí se interrumpía todo el proceso y básicamente no podías instalar. Esto no era problema de la imagen ISO, sino más bien era el detalle con Ventoy. Así que como estamos viendo, hubo muchas actualizaciones. La que deberíamos actualizar en este momento sería la 1.1.05 porque corrige este detalle. Pero aún así, si eres de los que trabajas con pfSense, debo decirte que debes de actualizar a la versión más reciente porque ya corrigen todos estos detalles. Así que en este momento vamos a proceder a actualizar Ventoy que tengo yo en una memoria USB. Conecto la memoria aquí en el equipo. Veo que ya me aparece. Ahora voy a ejecutar Ventoy to disk. Lo ejecuto como administrador y si en este momento te aparece esta ventana del Smart Screen, básicamente tenemos que venir aquí donde dice más información y luego ejecutar de todas formas siempre y cuando tú confíes en este programa y lo hayas descargado desde la página oficial. ¿Por qué aparece este mensaje? Porque este software como tal no trae una firma digital. Si yo me voy en las propiedades, como estamos observando aquí en la pestaña firmas digitales, pues no trae ninguna firma incrustada. Es por eso que te va a aparecer el mensaje del Smart Screen como una aplicación de un editor desconocido. En este caso yo estaba trabajando con la versión 1.1.00, así que en este momento voy a tener que actualizar a la última versión porque sí trabajo con imágenes WinP como estamos observando aquí. En este momento, si yo reviso aquí en la memoria como tal, como en este caso sería aquí en la unidad de Ventoy, espérenme para revisar bien. Ok, estamos aquí en imágenes ISO y aquí tengo estos WinP que me van a generar un error, así que de manera que voy a tener que actualizar. Pero antes de actualizar tendría que realizar un respaldo de las imágenes que tengo aquí en este momento, porque no solamente voy a actualizar, sino más bien voy a instalar el sistema de Ventoy como tal, pero en este momento no voy a trabajar con EXFAT, sino más bien voy a cambiarle a NTFS. Así que para esto voy a dirigirme aquí en opciones, me voy aquí ahora en partición, configuración de partición, luego reviso aquí que el sistema de archivos sea NTFS, ya que también voy a empezar a trabajar también con discos virtuales, que en este caso serían archivos que tienen la extensión .bhd o BHDX, de manera que tendría que cambiarle a NTFS para que pueda trabajar de mejor manera. Pero como ya les mencioné, tendría yo que primero respaldar estas imágenes, como en este caso solamente voy a respaldar esta de aquí. Voy a darle aquí en copiar y puede ser aquí en Ventoy o en cualquier lugar. Simplemente voy a guardar ahí este archivo, al igual que también unos plugins que estoy utilizando en este momento que estarían dentro de la carpeta Ventoy. Así que pues simplemente tendría que copiar esta carpeta y llevar a esta carpeta que dice backup. Perfecto, ya tengo aquí los plugins, que en este caso sería para poder trabajar con archivos .win y .bhd. Si tú no trabajas con nada de esto, pues básicamente no tienes que hacer nada de lo que estoy haciendo en este momento. Pero ya que he realizado el respaldo correspondiente de todo lo que tenía aquí, hasta incluso podría guardar este tema porque es algo que yo sí llego a utilizar. En este caso, pues también vamos a guardar los temas. Vamos a darle aquí control, bueno, cortar o copiar en este caso y aquí en el backup. Luego vamos a revisar cómo nos ha quedado todo esto que estamos realizando, ¿ok? Entonces en este caso ya he respaldado toda esta memoria, así que voy a instalar desde cero todo Ventoy aquí en esta memoria USB. Para esto simplemente ya he realizado el cambio del sistema de archivos a NTFS. Ahora sí voy a proceder a darle en instalar, verificando si en el caso de que no tenga más memorias USB, que debería seleccionar la memoria correspondiente. En este caso es la F y la G como tal, ¿ok? Entonces estamos correcto
a la hora de seleccionar este dispositivo. Le voy a dar aquí en instalar. Me pregunta que si estoy seguro que voy a realizar este proceso, tendría que agregar en este cuadro de texto el texto de yes. Ahora sí, me pregunta nuevamente si estoy realmente seguro. Le voy a dar en sí y para estar más que seguros nos vuelve a preguntar lo mismo y le vamos a dar en sí. Este proceso no tarda casi nada, prácticamente son unos cuantos segundos hasta que termine de instalar Ventoy en esta memoria USB. Como estamos viendo actualmente está con exFAT y MBR. Una vez que terminado nos da este mensaje y perfecto, ya tenemos la versión aquí actualizada. Ahora vamos a ver cómo poder instalar el tema y también cómo poder tener lo que teníamos aquí anteriormente en la memoria. Así que como en este caso voy acá a la carpeta del backup y voy a seleccionar temas y Ventoy. Le voy a dar aquí en cortar en este caso porque ya simplemente necesito todo esto aquí nuevamente en la memoria USB. Y como te digo, esto es opcional. Si tú quieres hacer, hazlo. Caso contrario, puedes simplemente solo copia las imágenes aquí en esta memoria que acabamos ya de instalar Ventoy y va a trabajar sin ningún problema. En este caso yo le voy a poner aquí ISO. Luego le voy a poner aquí Windows. Y dentro de esta iría la imagen ISO en este caso. Bueno, mientras se va copiando, vamos ahora a volver aquí donde teníamos el Ventoy ya descargado y vamos a ejecutar esto que dice Ventoy Pluxon. Vamos aquí a darle a ejecutar como administrador y le vamos a dar aquí en iniciar, siempre y cuando debemos de seleccionar correctamente la memoria como tal. Perfecto, ya que estamos aquí, ahora vamos a dirigirnos aquí donde dice Tem Plugins y vamos a seleccionar aquí de dónde va a tomarlo. En este caso vemos que nos va a tomar de la carpeta Tem, All BIOS y Tem como tal. En este caso, como ya tenemos aquí, vamos a revisar nuevamente. Vemos que tenemos aquí Tems y también está la carpeta con nuestro tema correspondiente. Luego vamos a ver cómo es que se visualiza con este tema. Pueden descargar varios temas y personalizar de acuerdo a lo que ustedes mejor prefieran. Ok, y eso es todo prácticamente. Como saben, ya tenemos aquí en nuestro dispositivo USB cargado Ventoy. Hemos conservado los plugins. Hemos conservado también el tema del skin, la piel como tal. Y también las imágenes que en este caso es la que estamos necesitando. Y como vamos a trabajar con este WinP, pues tenemos que tener la última versión de Ventoy. ¿Por qué? Porque esto mejora la compatibilidad con otros sistemas como acabamos de ver en estas nuevas actualizaciones que ha estado lanzando y con esto podemos decir que Ventoy se reafirma como una herramienta definitiva para poder crear USBs de arranque para varios sistemas operativos. En este momento vamos a revisar cómo nos ha quedado el tema de la nueva piel o el skin que acabamos de agregar en nuestro dispositivo USB. En este caso vamos a utilizar esta herramienta que es de Sordum, que se llama QEMU Simple Boot y vamos a seleccionar aquí de manera rápida. Seleccionamos HDD, luego vamos aquí a seleccionar la memoria USB, que en este caso sería el disco 3, el Kingston con la letra F que corresponde a Ventoy. Luego de esto le damos aquí a iniciar emulación. Esperamos un momento y podemos observar aquí que ya nos está mostrando Ventoy con la nueva piel o el nuevo skin o el nuevo tema, que en este caso sería el que se aparece a la BIOS antigua, a la clásica que conocíamos anteriormente en algunos equipos. Ok, como vemos en este caso está funcionando más que bien y listo, ya tenemos aquí nuestro Ventoy totalmente actualizado y listo para poder trabajar. Si este video ha sido de ayuda, si te puede servir o sabes que le puede servir a alguien más, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales, dejar un like, dejar un buen comentario. Y con esto nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo y teniendo una comunidad bastante unida aquí en YouTube. Y si en el caso también de que quieras unirte a una de nuestras comunidades, también puedes hacerlo aquí en la descripción del video. Puedes encontrar el enlace respectivo. Conmigo será hasta un próximo video.